Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy loco, muy extraño. O sea, es demasiado extraño y cuanto más avanza el caso, más locas se ponen las cosas. Aparte es un caso en el que muchas cosas quedaron captadas en cámara y voy a ir poniendo los fragmentos mediante vaya explicando el caso. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mis TikToks. También tengo una cuenta en Stardeos, me la he hecho hace poco y voy a ir subiendo también ahí vídeos de algunos casos y pues los que tengáis cuenta allí, id a seguirme. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más, empecemos con el extraño caso de las gemelas Eriksson. Las protagonistas de este caso son dos gemelas, Sabina y Ursula Eriksson. Ellas nacieron el 3 de noviembre de 1967 en Suecia. Se sabe bastante poco sobre ellas, o sea, anterior a los hechos se sabe muy poco sobre ellas. Lo que se sabe es que vivían en tierras agrícolas de Suecia con su familia, tenían un hermano mayor llamado Björn y una hermana mayor llamada Mona. Lo siguiente que se sabe de esta información es que para el año 2000 Úrsula estaba viviendo en Estados Unidos y Sabina estaba viviendo en Irlanda con su pareja y sus dos hijos. Y entonces pasamos al año 2008, que es cuando empiezan a suceder los hechos de este caso. Bien, en el año 2008, Sabina y Úrsula ya tenían 40 años y Úrsula fue desde Estados Unidos hacia Irlanda para visitar a su hermana Sabina. Ella se quedó en la casa donde vivía Sabina con su pareja y con sus dos hijos, normal. Pues bien, en la madrugada del 16 de mayo, sin decirle nada a nadie y se desconoce el motivo, Úrsula y Sabina se levantaron, hicieron sus maletas y se fueron a coger un ferry que iba de Irlanda a Liverpool, Inglaterra. El 17 de mayo, sobre las 8:30 de la mañana, llegaron a Liverpool y solo llegar a Liverpool lo primero que hicieron fue irse hacia la estación de policía. Y allí Sabina reportó a la policía que su pareja era una persona abusiva y que temía por la seguridad de sus hijos. La policía de Liverpool entonces contactó con la policía de Irlanda y les comentó el caso, y la policía de Irlanda se dirigió hacia la casa de Sabina, donde estaba su pareja y sus hijos, a ver si todo estaba bien. Una vez llegaron ahí, la pareja de Sabina dijo que no entendía absolutamente nada, que a la noche anterior tuvo una pequeña discusión con Sabina y que cuando se levantó por la mañana ni ella ni su gemela Úrsula estaban en casa, o sea, se habían ido. La policía vio todo el ambiente bastante normal, también vieron que los niños estaban perfectamente bien, todo parecía estar aparentemente normal. Así que se fueron y llamaron a la comisaría de Liverpool y les dijeron que todo parecía estar normal, pero que de todos modos Sabina, cuando volviera a su casa, si continuaba con esta preocupación, fuera directamente a la policía de Irlanda y verían qué harían. Después de esto, Sabina y Úrsula abandonaron la estación de policía y sobre las 11:30 am compraron los tickets para un bus express que iba de Liverpool a Londres. Cuando estaban subiendo al autobús, todos los pasajeros estaban dejando sus maletas, su equipaje, donde van los equipajes de los pasajeros de un bus. Pero ellas se negaban a dejar sus maletas debajo, donde iba el equipaje. Querían llevar sus maletas con ellas en el asiento. Entonces se suben todos al bus y ellas se sentaron con sus maletas en su regazo.
El bus arrancó y empezó su viaje hacia Londres, pero durante el trayecto los pasajeros comenzaron a preocuparse porque Sabina y Úrsula actuaban extraño. Cogían sus maletas como muy fuerte y actuaban de una manera que la gente empezó a preocuparse, los demás pasajeros. El conductor también, los pasajeros se lo comunicaron al conductor y él también se preocupó un poco, porque llegaron a pensar que las gemelas Sabina y Úrsula llevaban una bomba en la maleta o algo extraño, porque actuaban raro. Por lo tanto, el conductor del autobús decidió, sobre la 1 a.m., hacer una parada en una estación de servicio. Esta era una parada que no estaba programada en este viaje. Paró en la estación de servicio, se acercó a Úrsula y a Sabina y les dijo: mirar, los pasajeros se están preocupando un poco por cómo estáis actuando, y les preguntó si podía revisar sus maletas, a lo que ellas se negaron rotundamente, y entonces el conductor les dijo que si no les mostraba lo que llevaban en sus maletas, entonces tendrían que abandonar el autobús. Así que las gemelas bajaron del autobús y el conductor no solo las echó, sino que también llamó a la policía. Por esto que digo que parecía que llevaban algo extraño en sus maletas. La policía llegó al lugar, pero parece que no pasó nada, no le revisaron las maletas tampoco. Simplemente ellas en este momento pues ya estaban actuando un poco normal, no parecía que llevaban nada extraño en la maleta, así que la policía se fue sin más y las dejaron ahí en la estación de servicio. En este momento es cuando las cámaras de seguridad empiezan a captar todos los movimientos de estas dos mujeres. Sobre las 3:20 p.m. se captó a Úrsula y a Sabina caminando por la franja central de una autopista muy concurrida donde los coches van a una gran velocidad. Ellas estaban por ahí andando con sus maletas, con sus bolsas, y en un momento ellas como que empezaron a llamar a los oficiales de carretera, no policías, sino las personas que se encargan de controlar el tráfico. Pues bien, los llamaron y querían ir hacia el arcén para hablar con ellos. Entonces Sabina cruza la franja, echa a correr por la autopista y un coche la atropella. Sabina fue atropellada por un coche que iba probablemente a unos 70 km por hora o más, porque fue atropellada por el carril rápido, pero ella se levantó como si nada y siguió andando normal, como si no la hubieran atropellado. Úrsula hizo lo mismo y por suerte no la atropellaron, por ahora. Sobre Sabina, la persona que la atropelló y todas las demás personas, los oficiales de carretera y todos vieron lo sucedido, que Sabina acababa de ser atropellada, que había dos mujeres que acababan de cruzar la autopista poniendo en peligro su propia vida y también la de los demás. Entonces estas personas llamaron a la policía. Y entonces en ese momento llegan dos oficiales de policía en su coche, que ellos también llevaban cámaras para grabar las situaciones, y podemos ver cómo Sabina y Úrsula están hablando normal con los oficiales de tráfico, se ve todo bastante tranquilo. Entonces los oficiales de policía bajaron del coche para ver qué estaba pasando, hablar con Úrsula y con Sabina y con los agentes de tráfico, y en ese momento Sabina y Úrsula, como he dicho, estaban actuando totalmente normal, nada extraño estaba pasando en ese momento. Pero entonces, de un momento al otro, Úrsula empezó a correr de nuevo hacia la autopista y fue atropellada por un camión enorme. Y segundos después de que Úrsula se echara a correr y le atropellara un camión, Sabina se puso a correr también, hizo lo mismo y fue atropellada por otro coche. Sabina fue atropellada por segunda vez. A Úrsula el camión le pasó por encima, las ruedas le aplastaron las piernas, literalmente, y Sabina voló por los aires, cayó en el parabrisas del coche y quedó inconsciente por 15 minutos. La policía se puso a correr hacia la carretera, hacia las chicas para parar el tráfico, para atenderlas, llamaron a emergencias y trataron de controlar la situación. Úrsula afortunadamente estaba viva después del camión que le pasó por encima. Sabina también afortunadamente estaba viva porque había sido atropellada 2 veces en cuestión de minutos. Entonces Úrsula empezó, después de haber sido atropellada por un camión, tener las piernas aplastadas, Úrsula empezó a ponerse súper agresiva
a gritar, a insultar, a arañar, a escupir a los policías. Ellos trataban de mantenerla en calma porque tenía muchísimas lesiones, ella graves, y estaba chillando, o sea, increíble. Sabina, por otro lado, como he dicho, estuvo inconsciente durante 15 minutos y cuando recuperó la conciencia, primero estaba bastante tranquila, calmada, pero de repente Úrsula le dijo: cuidado, van a quitarte los órganos. Y Sabina en ese momento se levanta. Empezó a tratar de correr, una policía cogiéndola, ella le pegó un puñetazo a la policía cayó al suelo, Sabina pasa la franja y pasa al otro lado de la autopista, la policía se pone a perseguirla, a cruzar a ese lado de la autopista para parar el tráfico y que no sea atropellada por tercera vez. O sea, esta mujer acababa de ser atropellada 2 veces, quedó inconsciente 15 minutos, pero se pudo levantar, pudo empezar a correr, pudo saltar la franja otra vez. O sea, era increíble esto que estaba pasando. Entonces Sabina, cuando cruzó al otro lado de la autopista y los policías cruzaron también para llegar a ella y parar el tráfico, ella se sacó la chaqueta y comenzó como a querer pelear con el policía. El policía de hecho lo dijo luego, que ella se puso en modo pelea. Trataban de agarrar a Sabina pero no podían. La oficial de policía dijo que Sabina tenía una fuerza inhumana. Por haber sido atropellada 2 veces, tenía una fuerza inhumana. Se necesitaron 6 personas para retenerla. Claro, todas las personas que estaban viendo lo que estaba pasando se bajaron de sus coches y trataron de ayudar a la policía. Y 6 personas se necesitaron para sujetar a Sabina. Una vez la tuvieron agarrada, le pusieron las esposas para llevársela detenida. Bueno, primero iría al hospital, pero luego se iría detenida. Y ella se puso muy agresiva a chillarles: llamar a la policía, llamar a la policía. Y la policía le decía: nosotros somos la policía. Llegaron los paramédicos y básicamente no podían atender a estas 2 mujeres porque estaban muy agresivas, y a Sabina tuvieron que sedarla para poder atenderla. Y ella lo único que hacía era gritar: ayuda, ayuda. Mientras tanto, al otro lado de la autopista se encontraba Úrsula y llegó una ambulancia aérea, un helicóptero que era una ambulancia aérea, para recogerla rápidamente y trasladarla al hospital porque sus heridas sí eran muy graves. La policía le dijo a los paramédicos que parecía que las 2 mujeres estaban extremadamente drogadas, ya que tenían una fuerza que era una locura después de haber sido atropelladas, Úrsula por un camión y Sabina 2 veces por un coche. Tampoco mostraban que les doliera nada, o sea, era todo totalmente incoherente, no parecía que hubieran sido atropelladas, por eso pensaron que probablemente estaban extremadamente drogadas. Aparte de pensar que estaban drogadas, pensaron también que estas 2 gemelas habían hecho un pacto suicida, o sea, que habían quedado con suicidarse a la vez tirándose a los coches. Después de ser trasladadas al hospital, la policía abrió las maletas de estas 2 mujeres para revisar qué llevaban. Y lo único extraño que encontraron era que llevaban una cantidad de teléfonos móviles, o sea, muchísimos teléfonos móviles. También la identificación de una de ellas, pero de la otra no. Úrsula fue tratada en el hospital y la ingresaron hasta septiembre. En el hospital le hicieron un análisis de sangre por todas las operaciones que tendrían que someterla, y en este análisis de sangre salió que Úrsula estaba totalmente limpia. No había droga en su organismo, no había alcohol, no había ninguna sustancia tóxica. A Sabina no le hicieron ningún análisis, pero supusieron que si una estaba limpia, la otra también, y que este comportamiento no se debió a estar drogadas. Sabina solo sufrió heridas leves y estuvo en el hospital 5 horas. Después de estas 5 horas le dieron el alta y fue inmediatamente detenida y llevada a la estación de policía. Lo que no hicieron con Sabina y con Úrsula, y me parece extremadamente mal, es que si estas 2 mujeres no estaban drogadas, tenían que haberles hecho una evaluación psiquiátrica, porque algo les pasaba. Una vez Sabina fue llevada a la estación de policía, allí empezaron a interrogarla, le hicieron preguntas como: ¿por qué habéis intentado suicidaros? ¿Por qué habéis intentado lastimaros? ¿Por qué os tiráis a los coches en la autopista? A lo que Sabina respondía: no, esto no es cierto, en ningún momento hemos intentado hacernos daño. Solo un médico de la policía evaluó brevemente el estado mental de Sabina, muy brevemente, y determinó que estaba completamente bien, porque en ese momento
Sabina ya se comportaba bien. O sea, es como que estas dos mujeres tenían pequeños episodios y luego volvían a la normalidad. Sabina en ese momento en la estación de policía estaba comportándose totalmente diferente a como se había comportado en la autopista. Ya no estaba actuando de manera errática, ya no pasaba nada. Desde el hospital a la estación de policía tampoco tuvieron que esposarla ya, ella estaba totalmente normal, totalmente bien. Y mientras estuvo en la estación de policía tampoco en ningún momento preguntó por su hermana Úrsula. Sabina pasó la noche bajo custodia policial y al día siguiente fue procesada y acusada de entrar ilegalmente a la autopista y de agredir a una oficial de policía. Y recibió una sentencia de 1 día de prisión. Y como ya había dormido allí, como había pasado la noche en la estación de policía, ese fue su día de condena. Así que Sabina ya era libre, así sin más, como si no hubiera pasado nada. La policía la envió a una ciudad llamada Stoke-on-Trent. Allí la dejaron, desconozco por qué la dejaron en esa ciudad, pero ahí la dejaron con una bolsita de plástico con sus cosas dentro y ella se quedó allí en la acera de la calle sin saber dónde ir, sin saber qué hacer. Alrededor de las 7 p.m, un hombre llamado Glenn, un amigo suyo llamado Peter y el perro de Glenn estaban paseando por esa calle y vieron a Sabina y les pareció que estaba un poco como, bueno, que parecía perdida, parecía confusa, como que no sabía qué hacer. Glenn Holland era un hombre de 54 años que vivía allí en esta ciudad y que era bastante conocido por ser un hombre muy generoso, muy amable, que se portaba muy bien con todo el mundo, que si necesitabas ayuda, él te ayudaba. Y esto es lo que pasó. Sabina, cuando vio a estos hombres y al perro, les gritó ¡qué bonito perro! Y entonces ellos se acercaron a Sabina. Glenn le dijo podemos ayudarte porque parece que estás perdida. Y Sabina le dijo bueno, solo estoy buscando un lugar para dormir, donde me dejen dormir y me den algo de comer. Y Glenn le dijo mira, aquí no vas a encontrar ningún lugar donde te vayan a dejar dormir, ni te vayan a dar comida. Así que te invito a que vengas a mi casa a pasar la noche y ver cómo puedo ayudarte. Sabina aceptó y también le dijo mira, mi hermana está en el hospital y no sé en qué hospital está, no sé en qué estado de salud está y necesito averiguar dónde está mi hermana Úrsula. Y Glenn le dijo que él tenía un hermano que trabajaba en un hospital y que podría llamarlo y averiguar dónde estaba su hermana Úrsula. Entonces Glenn, su perro, Peter y Sabina se fueron hacia la casa de Glenn. Una vez allí tomaron unos tragos, pasaron el rato charlando, normal, todo totalmente normal. Sabina estaba comportándose totalmente normal. Pero a medida que llegaba la noche, Sabina empezaba a cambiar, a tener comportamientos erráticos. Ella de repente quiso dejar de hablar por completo de su hermana Úrsula, ya cuando Peter y Glenn le preguntaban bueno, y danos información sobre tu hermana Úrsula para ver si podemos localizarla. Ella ya se quedaba callada cuando hacía unos minutos que les estaba dando toda la información. También había momentos en los que Sabina se levantaba, se iba a la ventana, abría las cortinas, empezaba a mirar así como si estuviera buscando a alguien, cerraba de golpe y volvía a sentarse. Empezó a actuar como de manera muy paranoica. En un momento ella le ofreció un cigarrillo a Glenn y a Peter del paquete de ella. Ella había estado fumando todo ese rato de su paquete de tabaco y les ofrece un cigarrillo. Uno de ellos dos, no sé exactamente quién, si Glenn o Peter, cogió un cigarrillo y se lo puso en la boca. Y cuando se lo iba a encender, Sabina se lo arrebató de la boca y le dijo, cuidado, podrían estar envenenados. Cuando ella llevaba todo ese rato fumando estos cigarros. Peter y Glenn claramente notaron que algo no estaba bien con Sabina y Peter le dijo, oye mira, no sé qué puedes hacer, pero esta mujer no está mentalmente estable. Pero Glenn le dijo, mira Peter, yo quiero ayudarla, no pasa nada, se va a quedar aquí esta noche. Entonces ya, cuando llegó más o menos la medianoche, Peter se fue para su casa y se quedaron en la casa de Glenn, él, Sabina y su perro. Al día siguiente, sobre las 7:40 p.m, Glenn estaba haciendo algo de comer y también quería preparar un té, pero se dio cuenta de que no tenía bolsitas de té, se le habían acabado. Así que salió y fue a preguntarle a su vecino, un hombre llamado Frank, que en ese momento estaba en su patio lavando su coche. Le preguntó si podía darle unas bolsitas de té y Frank le dijo, sí, claro, entra, coge las bolsitas, adelante. Glenn cogió las bolsitas de té de Frank, se fue para su casa y no pasó ni un minuto que Glenn
salió de nuevo de su casa tropezándose, agarrándose el estómago, sangrando, diciendo: me han apuñalado, esta mujer me ha apuñalado. Frank, el vecino, rápidamente corrió hacia él, llamó a la policía y Glenn lo último que le dijo fue: Frank, por favor, cuida a mi perro. Y murió. Glenn había sido apuñalado 5 veces por Sabrina y una de estas veces en el corazón. Así que él falleció antes de que llegaran los paramédicos. Mientras Glenn había sido apuñalado y venían los paramédicos, Sabina huyó. Salió corriendo con un martillo en la mano. En un momento, un conductor llamado Joshua la vio y se tuvo que detener porque vio que Sabina empezó a golpearse en la cabeza con el martillo hasta hacerse sangre. El hombre bajó rápido y fue hacia ella e intentó quitarle el martillo, pero entonces Sabina de su bolsillo de atrás sacó un trozo de... ¿cómo se dice esto? ¿De tejado? Sacó un trozo de esto partido por la mitad, le dio un golpe en la cabeza y siguió corriendo. Los paramédicos, cuando llegaron, empezaron a correr hacia la dirección donde había ido Sabina, empezaron a perseguirla, pero no la alcanzaron. Hasta que Sabina llegó a una autopista que tenía un puente, ella entró por el puente y saltó. Sabina se rompió los tobillos y se fracturó el cráneo, pero seguía viva. Vamos a recordar el historial de todo lo que le pasó a Sabina. Fue atropellada por 2 coches, se dio en la cabeza con un martillo hasta hacerse sangre y se tiró de un puente de 10 metros. Y la mujer seguía viva. Los paramédicos la encontraron y la llevaron al hospital, donde permaneció ingresada hasta el 11 de septiembre, que es cuando le dieron el alta. Cuando le dieron el alta, Sabina fue detenida y acusada por el asesinato de Glenn. Su hermana Úrsula también fue dada de alta del hospital en septiembre, como había dicho, pero ella no enfrentó cargos de ningún tipo. Y lo que se sabe es que volvió a Suecia y luego a Estados Unidos a su casa. Sobre Sabina, cuando fue detenida, fue interrogada por la policía y ella se negaba a responder cualquier pregunta. Cada cosa que le preguntaban, ella respondía sin comentarios. Úrsula, después de todo eso, se hizo miembro de una iglesia, la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en Bellevue, Washington. El 1 de septiembre de 2009 tenía que empezar el juicio de Sabina. Ella primero se declaró inocente, pero luego cambió a declararse culpable por homicidio involuntario. 2 psiquiatras en ese momento sí evaluaron a Sabina y ambos consideraron que ella estaba mentalmente inestable en el momento que asesinó a Glenn, pero mentalmente estable en ese momento del juicio. Entonces, después de evaluarla, creyeron que ella sufría síndrome polimórfico agudo, que es un trastorno agudo transitorio en el que la persona que lo padece tiene la aparición de síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones. Tanto Sabina como Úrsula habían estado actuando igual. No habían tomado drogas, no habían tomado alcohol, no habían tomado ninguna sustancia que les pudiera alterar la conciencia. Básicamente se cree que tuvieron una psicosis compartida o un trastorno delirante a la vez, en el que las dos empezaron a tener creencias delirantes, paranoicas, alucinaciones. Cuando una persona tiene psicosis se la puede transmitir a otra. La persona que está sufriendo psicosis puede convencer al otro de que sus alucinaciones y delirios son reales. Esto hay muchos casos de familias que la familia completa ha sufrido una psicosis compartida, una psicosis colectiva, porque un miembro tiene y se la contagia a los demás, se la transmite a los demás. Por lo tanto, como consideraron que ella estaba mentalmente inestable en el momento de asesinar a Glenn, no podía ser enviada ni sentenciada a un centro psiquiátrico, porque en el momento del juicio, de ser juzgada, ella ya estaba mentalmente estable. Como he dicho, la psicosis que tuvieron estas 2 mujeres era transitoria, aparecía a ratos. Ellas estaban inestables mentalmente y de repente volvían a estar estables. Entonces Sabina fue sentenciada a 5 años de prisión, de los cuales solo cumplió 2 y medio, y fue liberada en 2011. A día de hoy no se sabe nada de Úrsula y Sabina, nadie salió a hablar, ningún testigo salió a hablar, familiares, y no se sabe qué pasó con ellas después de todos estos hechos. Entonces pasaríamos a las teorías. Existen teorías de lo que pudo haber pasado, aparte de la que he dicho, que es la teoría que sacaron de conclusión los psiquiatras después de evaluar a Sabina. Pero bueno, de todos modos existen otras teorías sobre este caso
y voy a comentarlas todas para que me dejéis en comentarios qué creéis que es lo que pasó y si alguna os parece lógica. La primera teoría habla sobre que Úrsula y Sabina estaban huyendo de la pareja supuestamente abusiva de Sabina, ya que lo primero que hicieron al llegar a Liverpool fue ir a la estación de policía a reportarlo. Sin embargo, esta teoría no cuadra del todo porque pensaron que ¿por qué Sabina, si estaba preocupada por la seguridad de sus hijos, no se los llevó con ella? Tampoco tiene mucho sentido esta teoría por el motivo de que ¿por qué Sabina y Úrsula se tirarían a los coches en la autopista? O sea, si estaban huyendo del marido supuestamente abusivo de Sabina, ¿por qué hicieron todo lo que hicieron después? La segunda teoría habla sobre que las gemelas estaban siendo perseguidas por personas que querían sustraerles los órganos y que por eso Úrsula, después de ser atropellada por el camión y Sabina por el segundo coche, Úrsula le gritó a Sabina: cuidado que te van a quitar los órganos. El hermano mayor de las gemelas, el chico llamado Bjorn, salió a decir que sus hermanas habían estado siendo perseguidas por gente maníaca. Pero sin más, esto nunca se pudo confirmar porque él no dio más información. No dijo quién, nombres, cuándo, cómo, por qué. Simplemente dijo: mis hermanas fueron perseguidas por personas maníacas. La tercera teoría habla sobre que Úrsula y Sabina estaban haciendo contrabando de cosas o droga, porque ellas llevaban una cantidad de móviles increíble en la maleta, o sea, llevaban muchísimos móviles en las maletas. Y además, a partir de esta teoría, se creyó que quizá ellas estaban haciendo contrabando de drogas y que se tragaron droga o se la insertaron en algún lugar y que la bolsita se les petó y les hizo el efecto en el organismo de la droga. Aunque esto no es muy posible porque ¿cómo se les va a petar la bolsita a la vez? Y además no se encontró droga en el sistema de Úrsula, pero ellas realmente actuaron como si estuvieran drogadas. Pero esta teoría es un poco extraña. La cuarta teoría es una teoría conspiranoica, la más descabellada, pero de todos modos la cuento porque es interesante igual. Pues esta teoría habla sobre que Sabina y Úrsula fueron creadas por el MK Ultra, o sea, fueron sujetos del MK Ultra. El MK Ultra, que es este programa ilegal que se hizo, creo, hasta 1980 y que era este programa ilegal de experimentación humana que fue llevado a cabo por la CIA. Los experimentos que se llevaban a cabo con el MK Ultra se trataban de alterar los estados mentales de las personas y las funciones cerebrales con altas dosis de drogas psicoactivas, de aislamiento, torturas, hipnosis, electrochoques, etc. Así que algunas personas creyeron que Úrsula y Sabina fueron sujetos del MK Ultra, ya que ellas no sentían dolor, según esa oficial de policía, y las personas que sujetaron a Sabina dijeron que ella tenía una fuerza inhumana, que no era normal, después de haber sido atropellada por 2 coches. Úrsula también, después de haber sido atropellada por un camión y tener las piernas aplastadas, podía gritar, podía insultar, podía escupir, podían moverse. Y algo que refuerza un poco esta teoría es que anterior a los hechos no había información sobre Sabina y Úrsula y posterior a los hechos tampoco. Y también algo sobre esta teoría que me he olvidado de decir antes: durante el juicio de Sabina, su juicio estaba programado para el año 2009, lo que pasa es que se iba retrasando. ¿Por qué? Se iba retrasando porque las personas responsables de encontrar información concreta sobre Sabina se les hizo muy difícil. Tardaron muchísimo y se les dificultó mucho encontrar los registros médicos de Sabina. Y bueno, y la última teoría y la más lógica, que es la que dijeron los psiquiatras, pues que estas dos mujeres tuvieron a la vez una psicosis compartida, un estado de psicosis transitorio. Y para mí es la más lógica, que estas dos mujeres entraron en una psicosis transitoria a la vez. A lo mejor una, Úrsula o Sabina, tenía psicosis y se la transmitió a la otra, convenciéndola de que tenían que hacer todo lo que tenían que hacer, de que alguien les estaba persiguiendo, de que les querían quitar los órganos, de que se tenían que tirar a los coches y de todo. Así que bueno, dejadme en comentarios qué teoría es la que más creéis o si creéis algo más. Así que bueno, dejad en comentarios, como he dicho, lo que opináis. Para mí es un caso muy loco. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido informativo, suscribiros al canal y dejarme un me gusta, seguirme en mis redes sociales, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo el próximo vídeo, que yo suelo subir los vídeos cada 3 o 4 días. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!